A mí se me ha pedido que haga referencia, que hablemos sobre los derechos civiles y políticos, ¿no? En estricto rigor, el orden debió haber sido el inverso, primero haber hablado yo y luego Domingo, pero por la gentileza que han tenido de esperarme, porque yo estaba haciendo una clase, tuvo que hacerse esta inversión de los contenidos y bueno, de todas maneras vamos a tratar de explicar este asunto. Hablemos entonces de los derechos civiles y políticos. Estos derechos, en una clasificación habitual que se hace de los mismos, se habla de derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? En general, los derechos fundamentales suelen clasificarse en derechos de primera, segunda y tercera generación, donde los derechos de primera generación justamente son estos derechos civiles y políticos que son los que vamos a hablar nosotros. Y los derechos de segunda generación son los derechos sociales a los cuales aludió recién el profesor Lovera, ¿no? Y los derechos de tercera generación son derechos muy recientes, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como derecho al acceso a la información, hoy día se habla incluso como el derecho al Internet, ¿no? Derechos ya de última generación. ¿Y por qué se dice que los derechos civiles y políticos son los derechos de primera generación? Porque efectivamente, cuando uno hace el repaso de la historia del constitucionalismo, efectivamente los primeros derechos en surgir son estos. Son los derechos que se plantean como derechos de una oposición frente al Estado, ¿no? Donde se mira al Estado, al poder del Estado, como el gran enemigo a estos derechos, ¿no? Y estamos hablando de los derechos que surgen de la Revolución Francesa, de los derechos que nacen en la independencia de los Estados Unidos, los derechos que nacen incluso mucho antes en la Carta Magna, en 1215. O sea, son derechos muy, muy antiguos que se incorporan a las constituciones desde los primeros tiempos. Y estos derechos son, en general, los derechos civiles y políticos, son derechos que están asociados a la idea de autonomía, ¿no? Son derechos que nos habla, digamos, de un espacio de libertad, de autonomía de las personas. Autonomía que opera tanto en el ámbito individual, ¿no? Como la libertad de expresión, como la libertad de movimiento, como el derecho a la vida, etcétera, como también una autonomía en el plano político, ¿no? No solamente desde un punto de vista individual, sino que además en nuestra conexión con la comunidad. Y ahí hablamos del derecho a sufragio, el derecho a pertenecer a partidos políticos, ¿no? El derecho a optar a cargos públicos, y ahí hablamos de los derechos políticos. Entonces, tenemos estos dos grandes bloques, como son los derechos civiles, por una parte, y por otra parte los derechos políticos. ¿Bien? Hablemos primero de los derechos civiles. Hablemos primero de los derechos civiles, ¿no? Como señalé anteriormente, los derechos civiles son estos derechos que están asociados a un ámbito de autonomía individual, ¿no? Que nos permite a todos y a todas, digamos, poder tomar nuestras propias decisiones. Estos derechos civiles, ¿no? Como el derecho a la vida, como la libertad de expresión, como la libertad de movimiento, como la libertad de culto, se sostiene que son derechos naturales, ¿no? Se ha sostenido desde siempre que son derechos naturales. ¿Qué quiere decir que sean derechos naturales? ¿Cierto? Esto quiere decir que son derechos que tiene cada ser humano por el solo hecho de existir como tal, ¿no? Son derechos que tenemos en nuestra condición de ser humano. Usted no es titular del derecho a la vida porque el Estado le reconozca el derecho a la vida. Usted tiene derecho a la vida porque es una persona, simplemente, ¿no? Usted no tiene derecho a la libertad de expresión porque el Estado le reconozca la libertad de expresión. Usted tiene libertad de expresión porque es un ser humano, ¿no? Por lo tanto, serían derechos naturales y desde esa perspectiva son al mismo tiempo anteriores al Estado, ¿no? Lo único que hace el Estado es garantizarlos, es protegerlos, pero no es crear estos derechos, ¿no? Esos son los derechos civiles. Al mismo tiempo, estos derechos civiles son derechos universales, porque si decimos que le pertenecen a todo ser humano, entonces obviamente, independientemente del lugar en que usted nació, independientemente de su edad, ¿no? De su género, de su nacionalidad, etcétera, usted es titular de estos derechos, ¿no? Lo tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Y se ha dicho que respecto de estos derechos civiles, y así nacen originalmente, son derechos que exigen del Estado un
una labor de abstención. Los derechos civiles exigirían del Estado una labor de abstención. Por lo tanto, mientras más pequeño sea el Estado, aparentemente serían mejor protegidos estos derechos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que son derechos de abstención por parte del Estado? Bueno, que el Estado no puede matar, porque está el derecho a la vida, el Estado no me puede quitar mis bienes, porque está el derecho de propiedad, no me puede censurar, porque ahí está la libertad de expresión, no me puede discriminar, porque está la igualdad ante la ley, etc. O sea, lo que tiene que hacer el Estado no me puede detener injustamente, porque está la libertad de movimiento. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es no actuar. A diferencia de lo que ustedes seguramente vieron con Domingo recién, donde el Estado tiene que asumir un rol más activo con los derechos sociales, ¿no? O sea, los derechos sociales en los derechos sociales nos imaginamos un Estado activo, mientras que en los derechos civiles nos imaginamos un Estado más bien pasivo. ¿Bien? Ahora, esto es tan real, esto es tan efectivo en esta idea de que el Estado no debe intervenir en los derechos civiles o tiene que hacerlo, ¿no? Bajo la lógica, digamos, de que supuestamente los derechos sociales son muy caros y los derechos civiles son gratuitos prácticamente para el Estado, ¿no? La verdad es que esto no es así, digamos, ¿no? Esas fueron las concepciones originales, pero hoy día entendemos que incluso los derechos civiles también implican un gasto para el Estado, ¿no? Pensamos nosotros, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un derecho civil, que supuestamente se satisface simplemente con que el Estado no me mate, ¿no? Bueno, en realidad el derecho a la vida también exige un gasto por parte del Estado, porque también está asociado, por ejemplo, a la salud, ¿no? Y evidentemente, ¿no? También está asociado a la seguridad ciudadana, ¿no? Esta tranquilidad de que yo, si voy a trabajar, vuelvo vivo a la casa, ¿no? Y para eso el Estado tiene que invertir. Tendrá que invertir en carreteras seguras, de manera que tampoco uno, digamos, esté en una situación de riesgo si uno va de un lugar a otro. Entonces, también son derechos caros, ¿no? Todo derecho implica cierto tipo de gasto. O en la misma libertad de movimiento. No sacamos nada con decir que hay libertad de movimiento si el Estado no invierte en carretera, no invierte en puertos, no invierte en aeropuertos, ¿no? Entonces, todos los derechos en rigor, ¿cierto?, tienen un costo, en definitiva, ¿no? Pero originalmente eran entendidos simplemente como derechos de abstención, y esa es una idea que yo creo que ya con el tiempo ha quedado un poco superada. Esos son los derechos civiles. Y dentro de la primera generación también están los derechos políticos. Hablemos ahora de los derechos políticos, ¿no? Estos derechos, si bien son derechos de primera generación, también nos hablan de un espacio de autonomía, a diferencia de lo que decíamos recién. No es una autonomía individual, sino que es una autonomía precisamente de carácter político. Vale decir, la posibilidad que tenemos de participar en las decisiones a nivel central. Eso es, ¿no? La posibilidad que tenemos de poder participar efectivamente en las decisiones políticas del Estado, ¿no? Y aquí hay algunas diferencias respecto de los derechos civiles, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que acabamos de decir, digamos, de que la autonomía es distinta. Y en segundo lugar, también que a diferencia de lo que ocurre con los derechos civiles, estos derechos no son naturales, porque no son anteriores al Estado. Los derechos políticos nacen justamente con el Estado. Una vez que aparece el Estado, entonces aparece el derecho a votar, el derecho a participar, el derecho a ser candidato a alguna función pública. Perdón, pero hay un sonido. No sé si es posible, sí. no sé si es posible silenciarlo en otro micrófono porque me distrae. Disculpen el trastorno. Bueno, entonces lo que quería decir es que finalmente los derechos políticos no son derechos naturales, no son anteriores al Estado, sino que nacen justamente con el Estado. Otra diferencia es que, a diferencia de lo que ocurre con los derechos civiles, los derechos políticos no son universales, porque no es un derecho que tengan todas las personas, sino la tienen exclusivamente cierta categoría de personas dentro del Estado que tienen un nombre específico, como es el de ciudadanos, ¿no? Los derechos políticos solo tienen los ciudadanos. En Chile, los chilenos mayores de 18 años, ¿cierto?, que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿no? Pero
Pero un niño, por ejemplo, que es titular de derechos civiles, no es titular de derechos políticos. Porque un niño tiene derecho a la vida, tiene libertad de movimiento, tiene libertad de expresión, pero no tiene derecho a votar. Entonces, los derechos políticos no son universales porque están radicados en cierto tipo de personas, ¿no? Y otra diferencia importante es que claramente aquí, si bien hay un debate en torno a si los derechos civiles exigen del Estado un rol de abstención o un rol más activo, claramente en relación con los derechos políticos no hay un rol de abstención del Estado, sino que el Estado efectivamente tiene que invertir para que los derechos políticos puedan ejercerse plenamente, ¿no? Y de hecho, la votación que tenemos pocos días más es una votación que al Estado le significa una inversión importante para poder llevar a cabo, digamos, este proceso. Por lo tanto, hay diferencia entre ambas categorías de derechos, no son exactamente lo mismo, tienen en común que nacen más o menos en la misma época y tienen en común que ambos tienen que ver con espacios de autonomía, pero diferentes, la autonomía individual a la autonomía política. ¿Bien? Eso yo diría como para empezar a hablar, ¿no? La diferencia y el contenido en qué consiste uno y otro. Ahora quiero hacer referencia a algunos nudos importantes en el debate que se va a producir, digamos, en el proceso constituyente en torno a estos derechos. Me parece que hay algunos de estos derechos que van a ser particularmente debatidos, ¿no? Y sobre los cuales tenemos que estar muy atentos y probablemente tomar una posición respecto de aquello. Antes de revisarle los nudos particulares, ¿no? Quiero decir dos cosas. Lo primero es que es importante que una futura constitución incorpore una concepción de derechos entendidos estos como derechos interdependientes, ¿no? O sea, hacer desaparecer de la Constitución esta lógica que hay en la Constitución del 80, donde pareciera que hay derechos que son más importantes y derechos que son menos importantes, ¿no? Esta especie de jerarquía que uno evidencia en la Constitución del 80, debiéramos a futuro tender a desaparecer esa diferencia, y que se manifiesta en el caso de nuestra Constitución por el hecho de que solo algunos derechos cuentan con recursos de protección y otros derechos no tienen recursos de protección, que es el caso justamente de los derechos sociales sobre los cuales ustedes estaban hablando recién, ¿no? Y esa diferencia en el trato jurisdiccional, vale decir, en la posibilidad de garantías ante los tribunales, nos habla justamente de derechos de primera y segunda categoría. No solamente derechos de primera y segunda generación, sino más bien derechos de primera y segunda categoría. Entonces, esta jerarquía tendríamos que reemplazarla por una idea de interdependencia de los derechos. Y lo otro que quería decir es que muchos de los debates respecto a los cuales yo me voy a exponer ahora, digamos, son debates transversales, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente con posturas políticas, sino que muchas veces cruzan las ideologías, ¿no? Pero bueno, de todas maneras tenemos que hacernos cargo de aquello. Veamos algunos debates que se van a levantar, por ejemplo, en torno a los derechos civiles. En primer lugar, va a haber un debate serio en relación con el derecho a la vida, ¿no? Eso es una cosa que evidentemente nos vamos a encontrar aquí, con aquello, ¿no? Particularmente con tres aspectos. Yo advierto, digamos, que el derecho a la vida va a ser un derecho que va a permanecer en la Constitución, ¿no? Abro un paréntesis, que seguramente ustedes lo han visto en otras sesiones, antes de entrar al detalle. No nos olvidemos que uno de los límites de la Convención Constitucional es que debe respetar los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes. Por lo tanto, la Convención Constitucional va a tener que respetar todos y cada uno de los derechos que están hoy día protegidos por tratados internacionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante para olvidarnos, digamos, de esta idea de que va a haber derechos que van a desaparecer, ¿no? Que no se va a asegurar el derecho de propiedad, que no se va a asegurar la libertad de expresión, que no se va a asegurar la libertad de culto, no, esos derechos van a estar, ¿no? Porque justamente tenemos que respetar los derechos de tratado internacional. Entonces, volviendo a la idea de la vida, probablemente el derecho a la vida se va a mantener, digamos, en la Constitución, pero va a haber debate por lo menos sobre 3 puntos, ¿no? Primero, evidentemente, en relación con el aborto, ¿no? Si va a permanecer o no la protección de la vida del que está por nacer,
o bien si se va a eliminar derechamente esa mención de la Constitución, ¿no? Eso es un aspecto. Un segundo aspecto que va a ser debatido también va a ser la situación de la pena de muerte, porque sepan ustedes, digamos, que si bien la pena de muerte desapareció del Código Penal, o sea, ningún delito del Código Penal hoy día está sancionado con pena de muerte, solo están sancionados con pena de muerte los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar. Pero a pesar de aquello, la Constitución sigue previendo la pena de muerte como una sanción posible, ¿no? Si es que se establece a través de una ley de quórum calificado. Entonces, lo más probable es que también avancemos hacia la desaparición de la pena de muerte. Otro punto que también en relación con, con el derecho a la vida se va a discutir es la disponibilidad de la vida, digamos, la disposición de la propia vida, particularmente lo que va a ocurrir con la eutanasia, ¿no? Probablemente esta es una buena oportunidad para discutir acerca de la eutanasia. Otro derecho que también vamos a discutir es la situación de la igualdad ante la ley. No en el sentido de mantener o no mantener la igualdad ante la ley, sino que en el sentido de incorporar lo que se denominan los criterios sospechosos de discriminación. Los criterios sospechosos de discriminación, que es lo que establecen la gran mayoría de las constituciones del mundo y también los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Y a qué se refiere esto? La Constitución chilena actual dice que se asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Punto. ¿Ya? Y agrega, ¿cierto?, que no se pueden hacer diferencias arbitrarias. Por lo tanto, si usted sufre discriminación y lo quiere reclamar ante los tribunales, tiene que probar dos cosas. Primero, que usted fue víctima de una diferencia. Y segundo, que esa diferencia fue arbitraria. Usted tiene que probar la arbitrariedad. Cuando se incorporan a las constituciones los criterios sospechosos de discriminación, las constituciones dicen algo así como que se establece la igualdad ante la ley, se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, en particular, agregan, cuando estas diferencias versen sobre motivos de edad, sexo, nacionalidad, orientación sexual, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando las constituciones contemplan esos criterios sospechosos de discriminación, lo que termina ocurriendo es que usted solamente tiene que probar que hay una diferencia, que usted ha sido una víctima de diferencia en razón, por ejemplo, de su orientación sexual, y ya no tiene que probar que esa diferencia fue arbitraria. Por el contrario, quien lo discriminó a usted va a tener que probar que esa diferencia tiene una justificación razonable y, por tanto, que no es discriminatoria. O sea, como decimos los abogados, se invierte el peso de la prueba, ¿no? Ya no tiene usted que probar que la diferencia fue arbitraria, sino que quien tiene que probar que la diferencia fue razonable fue justamente la contraparte. Puede ser una cuestión muy técnica, pero es una de las cosas que se van a debatir. También, por supuesto, que hay que revisar lo que sucede con el derecho a reunión. El derecho a reunión en Chile está muy mal diseñado, al punto tal de que nosotros le tenemos que estar pidiendo permiso a la autoridad administrativa si nos queremos reunir. Es cierto que la Constitución dice que la reunión es sin permiso previo, pero el decreto ley, el decreto supremo 1086, que regula esto desde la época de la dictadura, sigue diciéndonos que tenemos que pedir permiso al gobernador o al intendente. ¿Ya? Por lo demás, los tratados internacionales dicen que las únicas limitaciones al derecho de reunión tienen que ser establecidas por la ley. Y en el caso chileno, no están establecidos por una ley, sino que están establecidas por un decreto supremo. O sea, este tipo de cosas también tenemos que revisar. Otra libertad u otro derecho civil que vamos a discutir también seguramente va a ser la libertad de enseñanza, ¿no? En el sentido de mantener probablemente la libertad de enseñanza, pero hoy día Chile la concibe prácticamente como un derecho económico, como el derecho a abrir, mantener y conservar establecimientos educacionales. Por eso es que el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, declaró inconstitucional en su oportunidad los controles que se querían establecer para las universidades privadas en materia de lucro. Porque la Constitución establece un modelo de libertad de enseñanza donde no prohíbe justamente el lucro, ¿no? Bueno, hay muchos otros temas, pero por ejemplo también, obviamente con el gran protagonismo que han tenido las mujeres en el proceso constituyente, también dentro de los derechos civiles, por supuesto que se van a poner sobre la mesa los derechos de las mujeres, ¿no? Como derechos particulares. Estoy hablando, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, estoy hablando, por ejemplo, el mayor espacio de participación,
y, entre otras cosas, digamos, y también la remuneración del trabajo doméstico. Son algunos de los derechos, que son derechos civiles propiamente tales, y que van a ser objeto de debate. Y por último, dentro de los derechos políticos, algunos aspectos que a mí me parece que también probablemente van a ser discutidos, tienen que ver fundamentalmente con distintas concepciones de la democracia, ¿no? No hay una única visión acerca de la democracia, porque por una parte, nuestra Constitución, por ejemplo, tiene una concepción de democracia puramente representativa, ¿no? O sea, nosotros somos ciudadanos el día que votamos y al día siguiente prácticamente dejamos de ser ciudadanos, ¿no? Porque la democracia solamente se centra en las decisiones que adoptan nuestros representantes, nuestras autoridades, pero nosotros no tenemos ningún control de la democracia al día siguiente de la votación, ¿no? Entonces, probablemente vamos a avanzar desde un modelo de democracia puramente representativa, ojalá, esta es mi posición, a una democracia más participativa, donde la calidad de ciudadanos se mantenga, no solamente el día que votamos, sino que también tengamos posibilidades, ¿cierto?, de intervenir, de controlar, de fiscalizar a nuestras autoridades a través de distintos mecanismos, ¿no? De ser así, si nosotros entendemos la democracia de esa manera, entonces van a surgir nuevos derechos que nosotros vamos a entender como derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a presentar proyectos de ley al Congreso, lo que se llama la iniciativa popular de ley. Esa no solamente es una herramienta política, sino que también se transformaría en un derecho que tendríamos de juntar firmas y presentar proyectos de ley, ¿no? O el plebiscito revocatorio de mandato, la posibilidad también de juntar firmas para motivar un plebiscito y decidir si queremos o no queremos continuar con este presidente, con esta presidenta, con estos parlamentarios o con este alcalde, qué sé yo, ¿no? Fíjense que Perú, por ejemplo, tiene esta figura y hace algunos años abrió un plebiscito revocatorio de mandato para la alcaldesa de Lima en su oportunidad. Bueno, la alcaldesa finalmente ganó el plebiscito, pero lo interesante, más allá del resultado, es que se realizó el ejercicio, ¿no? Y eso podría ser perfectamente entendido como un derecho político particular. Entonces, ahí hay un foco, digamos, de discusión que se va a abrir en torno a la nueva Constitución y los derechos políticos. Otro foco que también se va a abrir va a tener que ver con la calidad del voto, ¿no? En el sentido de si vamos a mantener el voto voluntario o si nos vamos a abrir a un voto obligatorio. Desde ya, tengamos presente que si bien en este plebiscito el voto es voluntario, en el plebiscito de salida del proceso constituyente el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, pareciera que hay una apertura hacia pensar también en la idea de un voto obligatorio. Eso también va a ser otro asunto que vamos a discutir. Y desde ese punto de vista, el sufragio, yo diría, creo que cambiaría su fisonomía de ser un derecho a ser un deber, ¿no? Pasaría a ser un deber o una función, por lo menos una función pública. Eso es otro debate. Y por último, ya con esto termino, para abrir paso a las preguntas y los comentarios. Otro aspecto que también tiene que ver con los derechos políticos es considerar estos derechos políticos no solamente desde una perspectiva individual, sino también desde una perspectiva colectiva, ¿no? Vale decir, no solamente tienen derechos políticos los individuos, sino también ciertos colectivos, ¿ya? Pienso particularmente en lo que ocurre, por ejemplo, con los pueblos indígenas, con los pueblos originarios, ¿no? Si nosotros entendemos que no solamente nosotros y nosotras tenemos derecho a la participación, sino que también tienen derecho a la participación los pueblos, las culturas que forman parte de nuestro Estado, deberíamos entonces también aproximarnos hacia la figura, por ejemplo, del Estado plurinacional. La idea del Estado plurinacional se vincula justamente con entender que así como usted y yo tenemos derecho a participar de las decisiones centrales, también tienen derecho a participar de las decisiones centrales los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y por lo tanto esto implica, entre otras cosas, por ejemplo, dotarlos de cuotas o de escaños reservados, no solamente en la Convención Constitucional, sino que también escaños reservados en el Congreso Nacional, ¿no? Escaños reservados, ¿por qué no también en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Eso significaría tomarse en serio la multiculturalidad de nuestro país, ¿no? Y eso tiene que ver con reconocer derechos políticos, no solamente a los individuos, sino también a los pueblos, ¿no? En esta misma mirada,
si nosotros pensamos en derechos políticos colectivos, yo quisiera poner un contrapunto en lo que dijo Domingo recién. Yo alcancé a llegar al final de su exposición porque yo le comentaba que estaba en clase recién, que tiene que ver con la idea del Congreso, ¿no? A mí me gusta el Congreso bicameral, ¿no? Y por eso yo digo que esto son discusiones transversales, que no tienen que ver necesariamente con posiciones políticas, porque yo con Domingo y con otros profesores comulgamos en muchas cuestiones políticas, pero aquí tenemos una diferencia técnica, y que tiene que ver justamente con algo que él dijo, en el sentido de que el Congreso bicameral tiene una justificación también desde un punto de vista territorial, porque efectivamente las cámaras bajas, o sea, las cámaras de diputados o de cámaras de representantes, como se llama en otros países, lo que hacen es que cada unidad territorial escoge un distinto número de diputados según los habitantes que tenga, ¿no? Entonces, efectivamente, California escoge un alto número de representantes y Hawái o Alaska escogen un número muy bajo de representantes, ¿no? Y eso está bien, porque eso es una representación democrática. Pero para que de verdad las regiones o los estados puedan dialogar en igualdad de condiciones, necesitamos una segunda cámara donde las regiones estén representadas en igualdad de condiciones. Entonces, independientemente de si usted es California o si usted es Alaska, igualmente puedan dialogar en igualdad de condiciones. Y eso solo se produce en un Senado. Entonces, si estamos pensando en descentralización, más allá de si somos un Estado federal o no somos un Estado federal, si estamos pensando en verdadera descentralización, tenemos que reconocer el derecho de las regiones, entendido nuevamente como derechos colectivos, a que queden representadas en igualdad de condiciones en alguna de las dos cámaras. Porque si no, los polos de concentración del poder, particularmente lo que ocurre con el área metropolitana, va a seguir comiéndose a las regiones, ¿no? La única posibilidad que efectivamente Coyhaique pueda conversar en igualdad de condiciones con Santiago es en el Senado. Porque en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Como Santiago tiene un alto número de diputados, va a pasar por encima siempre de Coyhaique o de Arica, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, y esto es un contrapunto que también es sano que lo tengamos, ¿no? Me parece que el Congreso bicameral protege de mejor manera los derechos políticos colectivos de las zonas geográficas de los territorios de nuestro país, ¿no? Entendiendo también que el derecho a participación no solamente es derecho individual, sino que también colectivo, y el derecho de los territorios de poder participar también yo lo asocio, digamos, a una concepción de derechos políticos colectivos. Bueno, eso es un poco lo que quería plantear. Hemos explicado así muy rápidamente lo que son los derechos civiles y políticos, y también algunos de los nudos de debate que probablemente se vayan a generar en el debate constituyente. Bien, muchas gracias, y ahora quedo atento a sus observaciones. Gracias. Hola, buenos días. ¿Puedo pedir la palabra? Sí, discúlpeme, ahí sí, estaba sin audio. Saludar a Hugo, agradecerle su intervención magnífica como siempre. Ya tenemos las dos visiones, ¿cierto?, de los derechos sociales y ahora el contraste con los derechos civiles y políticos. Doy la palabra a nuestros alumnos para que puedan hacer preguntas. Adelante, por favor. ¿Su nombre? Hola, Jaime Vallejo. Don Jaime, Quería por favor. hacer una consulta. Muchas gracias por la exposición. Y me genera una sola duda. Tenemos libertad de expresión, sin embargo, nosotros como funcionarios o servidores públicos no podemos definir ninguna acción dentro de nuestro horario funcionario para poder decir si aprobamos o rechazamos. ¿Cómo se considera eso una libertad de expresión cuando uno toma una postura que en este momento lógicamente es sancionada administrativamente? Tanto eso también como en alguna tendencia política también, el proselitismo político también es perseguido dentro de la administración pública. Por lo tanto, ¿en qué momento está el límite de la libertad de expresión
cuando se limita en todo un curso completo del desarrollo como servidor público. Esa consulta. Gracias. Bien, gracias. Carolina, ¿respondemos de inmediato o juntamos las preguntas? Como Como usted diga usted. quiera, maestro. ¿Qué le Ya, acomodamos? vamos respondiendo de a una, y si tenemos después problemas con el tiempo, las podemos juntar. Muy bien. A ver, bueno, yo efectivamente creo que ahí hay una afectación a la libertad de expresión. Coincido, digamos, con que ahí hay un problema. Es cierto que los órganos del Estado, ¿cierto?, tienen que tener un rol más bien neutral, pero eso no quita a que los ciudadanos, funcionarios de esos órganos del Estado, puedan dar a expresar su opinión, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y esto yo lo uno a dos cosas que están bastante ya asentadas hoy día en la doctrina. Uno es lo que se conoce como la ciudadanía laboral, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con lo que se conoce también como censura indirecta, ¿no? En la ciudadanía laboral, que opera, claro, en el ámbito del derecho laboral, derecho civil laboral, digamos, privado, se refiere, digamos, a que los trabajadores, algo así como que no pierden sus derechos humanos, no pierden sus derechos fundamentales por ponerse el overol, ¿no? Como diciendo, mire, usted dentro de la fábrica no tiene derechos humanos. Fuera de la fábrica todos los derechos que usted quiera, pero dentro de la fábrica usted no tiene libertad de expresión, no tiene derecho a la honra porque el jefe lo puede insultar como quiera, ¿no? Esa idea de que el trabajador sigue siendo ser humano, ¿no? Y dotado de plenitud de derechos en su lugar de trabajo, este es un principio que, por lo menos en el derecho laboral, ya está asentado y que yo creo que también hay que incorporarlo con mucha fuerza en el derecho administrativo. No hay razón para que un funcionario administrativo se vea vulnerado en sus derechos, y la libertad de expresión es uno de ellos, ¿no? Eso como primera idea. Y lo segundo es que, y esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha trabajado bastante, que es la idea de la censura indirecta. Porque, por cierto que está prohibida la censura en todos los países, ¿no? La censura previa. Pero, digamos, la verdad es que los estados cada vez son más cuidadosos de no introducir figuras de censura directa, ¿no? Porque ya está claramente prohibido, o sea, prohibirle a las personas hablar. Pero sí lo hacen a través de censuras indirectas, ¿no? Si mire, no es que te prohíba hablar, pero ojo, si tú hablas te puede pasar tal o cual cosa, ¿no? No sé, por ejemplo, en Argentina lo que pasó hace algún tiempo, en que el Estado privatizó la papelera. Entonces, al privatizarla, al revés, no la privatizó, sino que la estatizó. Y al estatizar la papelera, lo que hizo fue definir a quienes le vendía papel periódico y a quienes no le vendía papel periódico, o a quienes lo hacía a cierto precio y a quienes lo hacía a otro precio. Entonces, la práctica terminó operando como una forma de censura, ¿no? Esas son formas de censura indirecta. Yo creo que en algunos casos, sobre todo al interior de los servicios públicos, en algunos casos a lo mejor se prohíbe directamente hablar, pero en otros casos opera censura indirecta. Por ejemplo, no hay ascenso, o no hay beneficio, o hay otro tipo de persecución, ¿no? Y también yo creo que hay que estar atento a eso. En definitiva, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas. Yo creo que hoy día ya vulneran la Constitución chilena, ¿no? No es necesario un cambio constitucional para ese punto, y habría que revisarlo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo al profesor Tórtora? Yo por WhatsApp, o sea, por el chat pedí la palabra, pero no la tomo. ¿Magali? Sí, Magali Medina. Adelante, por favor. Buenos días, Hugo, muchas gracias por la información. Siempre es bueno recibir información desde este ámbito. Nosotros estamos como más metidos en el tema de salud y todo lo que se refiere a beneficio de los trabajadores, que es nuestro ámbito. La verdad es que yo quisiera hacer un comentario respecto de la bicameral, porque si bien es cierto, claro, hay que mantener la representación de los ciudadanos en esta democracia representativa en lo que más se pueda. Pero obviamente yo estoy en otra dirección respecto de lo que tú dices, porque siento que muchas veces al tener las dos cámaras, y sobre todo la del Senado, nos estancan mucho y además de estancarnos, nos chutean mucho respecto de la toma de decisiones de las leyes, de cualquier ley. A nosotros nos ha pasado muchas veces. ¿Y por qué digo unicameral? Porque efectivamente se pueden generar mecanismos a nivel de la unicameral
para poder hacer la representación. Hoy día se hacen comisiones de distintos tipos, y obviamente, y esta es como una propuesta, así humildemente, digamos, respecto de cómo representar efectivamente a las regiones. Hay parlamentarios, diputados por lo menos, de todas las regiones, por lo tanto, las comisiones con regiones representadas sería una propuesta. Pero también en ese sentido, respecto a la bicameral, un poco, a nosotros, la verdad que nos ha perjudicado en varias situaciones. Es más, nosotros como dirigentes gremiales es re poco lo que podemos acceder, por ejemplo, a la Cámara la Cámara de los Senadores, porque es como un estadio de poder legislativo mucho mayor. Entonces también ese es un problema para los ciudadanos como nosotros, que representamos también a algunas personas, poder acceder. Así que yo siento que la simplificación del Parlamento sería mucho más beneficioso, porque además los parlamentarios estarían más directamente relacionados con los ciudadanos. Entonces, por eso es que yo ahí tengo una humilde diferencia y con una propuesta también. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Magali. Gracias, Magali. Bueno, solamente decir que por supuesto esas son las cosas que se van a debatir. Es un poco parecida al debate que hay con el Tribunal Constitucional, ¿no? En torno a probablemente, más que decir que desaparezca el Tribunal Constitucional, lo que tenemos que hacer es mejorar el Tribunal Constitucional, ¿no? Mi posición puede ser que tenemos que mejorar el Congreso Nacional y no hacer desaparecer las cámaras, o alguna de las dos cámaras, ¿no? Pero claramente yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Magali, en el sentido de que no está funcionando bien la cosa, ¿no? Y eso requiere un cambio profundo, ¿no? Y hay que abrirse, como dice Domingo, hay que abrirse también a discutir la formación de todos los órganos y de toda la estructura política. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Perfecto. ¿Puedo hacer una ¿Magali? consultita? Sandra. Sandra, Sí, por súper favor. cortita nomás. Quería preguntarte el tema particular del sistema electoral. ¿El sistema electoral se desprende después de definiciones como más transversales en la Constitución, o podría ser parte de la discusión en el proceso constituyente? Sí, a ver, una de las cosas que se lograron en una reforma, si no me equivoco, en el año 2015, fue sacar de alguna manera el sistema electoral de la Constitución, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, el sistema binominal, que estaba constitucionalizado, se saca de la Constitución, y lo único que dice hoy día la Constitución es que, por ejemplo, los diputados y senadores se van a elegir a través del procedimiento que establezca la ley, ¿no? Y por lo tanto es la ley la que establece hoy día un sistema proporcional. Probablemente lo que tenga que hacer la Constitución es no regular el detalle del sistema electoral, pero sí establecer algunos principios básicos. Por ejemplo, bueno, va a tener que resolver la calidad del voto, ¿no? Si va a ser obligatorio o voluntario, eso lo va a tener que resolver la Constitución, eso lo puede crear la ley. Y también puede establecer, por ejemplo, que el Congreso, ya sea único o bicameral, tiene que tener un sistema proporcional, ¿no? Basta que diga eso en una línea, digamos, y con eso basta para que la ley después, cuando regule el modelo, lo haga sobre la base de ese principio. Es muy importante que nosotros mantengamos el sistema proporcional para que no volvamos a caer en un sistema donde, a pesar de haber una diferencia importante de votos entre los sectores políticos, queden igualmente representados en el Congreso. No puede suceder que haya un empate a pesar de que haya 60 y 40% entre uno y otro. O sea, la idea es que tengamos un Congreso que muestre el espectro político a nivel social, y eso solamente se puede hacer a través de un modelo proporcional. Entonces, no el detalle, pero sí el principio general. Súper. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan 5 minutitos antes de irnos al break para pasar al siguiente curso. ¿Alguien más quisiera algún comentario, alguna pregunta, profesor Tortora? Súper corto nomás, referente a lo mismo, que no tiene que ver naturalmente, pero en este sistema proporcional que tú dices, porque yo entiendo siempre el sistema proporcional, el que tiene más votos gana, y este sistema igual tiene medidas de corrección. ¿A ti te parecen? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
a ver, el que tiene más votos gana no es el proporcional, es el sistema mayoritario. El sistema mayoritario es el que tiene más votos gana. Pero básicamente lo siguiente, el sistema proporcional, lo que nos dice, ¿cierto? Como yo les comentaba, es que el Congreso tiene que quedar representado más o menos con el mismo espectro político y la misma proporción de posiciones políticas dentro de la sociedad, ¿ya? O sea, si en la sociedad hay, por ejemplo, 30% blanco, 20% rojo, 10% azul, etc., bueno, esa misma proporción quede representada en el Congreso. Ahora, eso puede significar efectivamente algún tipo de corrección, y por lo tanto puede llegar a suceder de que una persona que obtenga una cantidad de votos no sea representada y que sea reemplazada por otra, justamente para generar esta representación. O sea, puede producirse algunas injusticias individuales, pero frente a esas injusticias individuales, yo creo que hay que preferir un Congreso que sea justo y representativo de la realidad nacional, ¿no? Y eso va a pasar, por ejemplo, con esta elección y con la paridad. Lo que va a ser la paridad, ¿cierto? Justamente va a ser, como queremos un órgano que sea efectivamente paritario, o sea, representativo de la realidad nacional, mitad hombres, mitad mujeres, en muchos casos los hombres le van a tener que ceder el puesto a las mujeres o la mujer le va a tener que ceder el puesto al hombre para que se produzca esto. Entonces, ese hombre o esa mujer que al final diga, pucha, yo saqué un montón de votos, pero no voy a ser elegido a decir, qué injusto esto para mí. Ok, si para ti es injusto, disculpa, pero hay un bien mayor, ¿no? Y eso es lo que termina ocurriendo también con los congresos. Eso, Sandra. Miguel, creo que haya levantado la mano. Tienes el audio apagado. Sí, perdón, quería nuevamente reforzar la idea anterior de la libertad de expresión, porque incluso hemos tenido ya problemas con reglamento de copropiedad que limita la expresión a muchas personas que están cohabitando en un edificio. Hasta ese punto, incluso, ¿cómo puede ser que un reglamento de copropiedad pueda estar por sobre la libertad de expresión o por sobre la Constitución? Entonces, eso no es entendible. Que llegar a un dilema y que tiene que estar ir al juzgado para poder definir qué es lo correcto y qué no es lo correcto, cuando la Constitución lo consagra. Eso. Sí, bueno, hoy día eso es recurso de protección. Yo sé que es engorroso de pronto, pero invitaría a las personas que sufran ese tipo de discriminación y ese tipo de vulneración a sus derechos que interpongan recurso de protección, porque es la vía pues, justamente para poder reclamar que es una situación que está vigente, digamos que existe, que no es necesaria una reforma constitucional para aquello, que se puede reclamar respecto de ese tipo de afectaciones de derechos. Eso, Gracias. Perfecto. Bueno, agradecemos la participación del profesor Tórtora. Un gusto como siempre, un placer de tenerlo con nosotros. Y parece que hay una última pregunta. Parece que Sergio Castro dice, solicito preguntar. No sé si... Usted mándala. ¿Usted puede? Sí, puedo, alcanzo. Tengo clase ahora, pero alcanzo. Claro, alcanzo. porque usted tiene clase. Sí. Ya. La última pregunta, entonces. ¿Tiene el audio apagado? Profesor, Ahí sí. ¿me escucha bien? Sí, lo escuchamos. Ya, ¿qué tal? Bueno, me sumo a los agradecimientos por la presentación y rápidamente mi consulta. Este derecho constitucional del cual se está hablando últimamente de las personas que siendo posible que puedan acceder a ejercer su voto, ya que la enfermedad del COVID en algunos casos no es invalidante, pero que sí contagia, pero el Estado, esa es la discusión de hoy día, de qué manera resguarda ese derecho y si efectivamente está resguardando el derecho, porque el ministro señala, sí, puede ir a votar,
pero cuando esté votando lo vamos a detener. Entonces, esta situación, ¿de qué manera nosotros podríamos, porque hoy día la Confederación y las federaciones están luchando por que se respete el derecho constitucional de ejercer el voto? Es decir, que el Estado se haga cargo de que la persona que está enferma tenga la posibilidad de hacerlo por otras vías, pero de ejercerlo. ¿Qué opina usted al respecto? Gracias, Sergio, por la pregunta. Yo la voy a responder porque se me hizo la pregunta, pero en estricto rigor, quien debería responder esto es Carolina Carreño, ¿no? Carolina Carreño tiene algunos artículos que ha publicado sobre esto y que yo los invito después que yo me vaya en otra ocasión. A lo mejor, Carolina, tú podrías ilustrar de mejor manera de lo que lo voy a hacer yo, para ser muy franco, ¿no? Porque yo lo que puedo dar es mi opinión como ciudadano, mi opinión como profesor de Derecho, digamos, pero quien ha estudiado esto a fondo es justamente Carolina. Bueno, Profesor, mi opinión... después tendré un curso la próxima semana y podré ilustrarlo sobre el tema. Bueno, Pero entonces, es fácil. esto va a ser solamente la introducción para la verdadera respuesta que la va a dar Carolina entonces la próxima semana. Entonces, yo, a mi juicio, digamos efectivamente que hay una vulneración de derechos políticos, porque la Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a sufragio, digamos, y establece ciertas causales de suspensión del derecho a sufragio. Una de ellas, por ejemplo, que una persona esté acusada por un delito que merezca pena aflictiva, ¿no? Eso significa una suspensión del derecho a sufragio, pero en ninguna parte de la Constitución dice que una persona enferma pierde su derecho a sufragio. No, eso no lo dice la Constitución. Por lo tanto, una persona enferma hoy día de COVID debería votar, ¿no? Lo que uno espera es que o lo que uno habría esperado es que el Estado hubiese establecido algún tipo de medida excepcional frente a las circunstancias que vivimos, ¿no? Haber experimentado respecto de solamente de estas personas, por ejemplo, el voto electrónico, solamente respecto a estas personas, o bien, como se sostuvo también, haber ido a capturar el voto, haber ido a buscar el voto al domicilio, ¿no? ¿Por qué no? Podrían haber habido algunas soluciones respecto de este punto, pero aquí hay una vulneración del derecho político. Esto digamos, no es causal estar enfermo de COVID para no tener derecho a voto. El Estado es el que tiene que brindar esa atención, ¿no? Es como que una persona que estuviera postrada en cama le dijera, bueno, tú porque estás postrada en cama no puedes ir, no sé, a un tratamiento médico, ¿no? Bueno, si no puede ir, entonces el Estado tiene que ir y brindárselo en su domicilio de alguna forma. Pero no es un obstáculo, digamos, para poder ejercer, no debiera ser un obstáculo para ejercer este derecho, y por lo tanto aquí hay una vulneración de derechos.